semana pasada que comenzamos a ver la introducción al tema de la amargura, les mostré esta gráfica y vamos a ver esto una vez más para poder comprender cómo es que personas llegan a estar amargas. Primero, todo inicia con una ofensa, con algo que nos lastima. Luego va a la siguiente opción que ahora nosotros tenemos que hacer, o perdonamos o no perdonamos. Pero en debido caso que alguien decida no perdonar, eso entonces va al resentimiento. Cuando uno está en el resentimiento, comienza a resentir y alimentar más la herida, comienza a alimentar más el dolor, el fastidio, y eso es lo que entonces concibe la amargura. Bajo ninguna circunstancia la amargura es justificable. La amargura es siempre pecado. No hay, por más doloroso que haya sido la ofensa o por más traicionante que haya sido la ofensa, la amargura siempre es pecado. Nunca hay un momento en el que no es pecado. Así como no hay mentiras piadosas, no hay amargura piadosa. Toda amargura es pecado. Sin embargo, nunca se imagina uno lo infeliz y lo triste, lo miserable que se puede sentir uno cuando es atrapado por la amargura, porque no solo sufre el individuo, pero también sufre toda la familia. Hay familias enteras que ya no ni pueden celebrar Navidad de la amargura que existe dentro de la familia. La amargura es algo muy terrible. Así que vamos a entrar ahora a lo que es el mensaje de la introducción que vimos el domingo pasado. Quiero que vean conmigo, por favor, número 1, vean lo común en gente que está atrapada en la amargura. Y eso es lo común. Vamos a ver las cosas sencillas en cuanto a lo que vamos a ver repetido en personas que están en amargura. Y vean primero conmigo, por favor, lo primero que es en común aquí es que siempre justifican su amargura. Si hay algo que va a pasar es que siempre se justifica la amargura de ellos. De una forma u otra te van a decir por qué ellos tienen razón de sentirse como se sienten. Y además, yo nomás digo eso, todos tarde o temprano hemos estado aquí. No hay nadie quien pueda arrojar su primer piedra. Todos somos culpables de no haber perdonado, de no haber tratado una ofensa correctamente, excepto que tarde o temprano gente quizás se enfada de cargar esta cruz innecesaria. Es como ser mártir innecesario, es como latigarse uno mismo y dañarse uno mismo, pero uno quisiera que el dolor que siente lo tenga el ofensor, pero nunca sucede de esta forma. El que sufre es uno. Por lo cual, toda persona amarga lo va a tener por común que siempre te van a explicar y te van a tratar de convencer de que ellos se encuentran como se encuentran por buenas razones. Siempre, noten, hay un momento que detonó un dolor o enojo en la vida. Siempre. Inicia todo con la ofensa. Y ese tema del perdón es tan complicado que lo vemos aún en la conversación que tuvo Pedro con Jesús. La Biblia dice en Mateo 18, versículo 21 al 22, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano ese que peque contra mí? ¿Hasta 7? Versículo 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y lo terrible, hermanos, de esto es otra vez, y yo estaba diciendo en el primer servicio, ¿cómo? Jamás me imagino, a mí me han preguntado esto, por eso ya desde entonces cuando leo las escrituras digo, no, pues sí hay gente que pregunta, a ver, Señor, ¿cuál es el límite de mi perdón? ¿Hasta dónde debe de llegar para poder justificar el coraje, el odio, el resentimiento que tengo con alguien más? Y la pregunta es, a ver, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que ofendiere contra mí? Y yo sé que a lo mejor Pedro, él estaba pensando que el Señor le iba a hacer 1 o 2 veces y ya después, ahora sí, ya mátalo. Pero el Señor es muy diferente a nosotros y el Señor dice, no, déjate, doy un número tan exagerado y esto es para ofensa de una clase. En otras palabras, si la ofensa es mentira, la misma mentira, tengo que perdonar 70 veces más 3, por 3. Entonces, tengo que seguir perdonando eso. Pero ¿qué tal si te miente y luego me roba? Bueno, tengo que perdonar aquí tantas veces y aquí otras veces. No es perdonar a la persona, es perdonar la ofensa. Hermanos, todos somos malos para perdonar. Y
Y todos llegamos al límite. Una vez en consejería me preguntaban, pastor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar aquí a mi hermana? Pues, ¿qué dice la Biblia? Y cuando alguien hace esta pregunta, ¿qué dice la Biblia? Forza al creyente a pensar, ¿qué dijo Jesucristo sobre el perdón? ¿Cuántas veces debo de perdonar? La Biblia dice en Colosenses 3, versículo 13, dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, y aquí es donde viene el número de cuántas veces debemos de perdonar, de la manera que Cristo os perdonó, ¿qué dice? Así también hacerlo vosotros. En otras palabras, hermanos, ¿cuántas veces, quizás de una forma retórica, ¿verdad? Se va a hacer eso. ¿Cuántas veces debo de perdonar, Señor, aquí a mi hermano que me ofende? Y el Señor, ¿y cuántas veces quieres que te perdone a ti? Pues todas las veces que te pida perdón, bueno, pues así como yo te perdono a ti, pues también ve y perdona a otros. Todos quedamos de una forma cortos, hermanos, en cuanto a las escrituras de nuestro deber hacia otras personas en la iglesia. El dolor, noten, original pudo haber sido algo leve, pero la persona decide alimentar el enojo hasta llegar a perderse en la misma amargura. Y cuando yo trato con personas amargas, están tan perdidas entre sus emociones que es muy difícil que ellos naveguen y lleguen a estar bien con el Señor porque ya no saben cómo llegar ahí. Están perdidos en un mar de emociones. El dolor inicial pudo haber sido algo muy serio, como abuso sexual, no sé, un maltrato, hermanos, un abuso a sus hijos. He hablado con personas, hermanos, con casos bien difíciles. Estaba predicando en una conferencia y una familia que me tocó aconsejar que el pastor quería que yo trató con algo que hasta a mí se me hizo difícil tragar, el hecho que alguien, un borracho, fue y accidentalmente mató a un hijo. Y eso es bien difícil, hermanos. ¿Cómo decirle a alguien, hermanos, pues tienes que perdonar? Pero la verdad es que mientras algo tan difícil y tan delicado y tan doloroso como esto, tarde o temprano se tendrá que llevar ante Cristo para perdonar. Porque de nada sirve, hermanos, que no solo duela la tragedia de la pérdida de alguien que amo, pero es peor cuando no perdono porque ahora tengo ambos dolores. Y ambas cosas comienzan entonces a comerme por dentro, por decirlo así, por no dar perdón. Jamás tenemos una licencia o el derecho para pecar. Nunca, por más difícil que sea la circunstancia, nunca encontramos en la Biblia una razón por qué no perdonar. La verdad es que nosotros hemos ofendido más a Dios que lo que alguien ha ofendido a nosotros mismos. Y la Biblia nos dice entonces, de la misma forma como yo perdono, pues así también ustedes vayan y perdonen. Hay ciertos dolores, noten, que se tienen que procesar diferentes, dependiendo la delicadez y lo profundo que hiere el dolor. Podemos ser cristianos, hermanos, pero seguimos siendo humanos con sentimientos y así es como Dios nos hizo. Sentimos y hermanos, y es tan contradictorio. No sé, ¿cuántas veces no se ha cansado de usted mismo? Amén. Yo sí. Uno se ve y dice, qué simple soy. Pero sin embargo soy. Amén. Entonces, de una forma u otra podemos reconocer que Dios está haciendo una obra. Sin embargo, hay mucho de lo que Dios tiene que seguir haciendo en nuestras vidas. John Piper y John Dale dijeron lo siguiente: el dolor duele, los conflictos son difíciles y el pecado que fluye de nosotros no nos viene, o nos viene, es una realidad a la experiencia humana. Pero ver a Dios en el centro, recibir la verdad iluminadora de su palabra, experimentar la gracia de Dios en el Evangelio, en el pasado, da esperanza para el presente y el futuro. La tierra puede estremecerse, el polvo puede arremolinarse alrededor nuestro, pero sabemos esto: cuando el temblor se calme y el polvo se asienta, Jesús seguirá en su trono, gobernando, reinando e intercediendo por los suyos. En otras palabras, hermanos, no importa la gravedad de la ofensa, no importa la tragedia, no importa lo profundo que duele nuestro corazón el día de hoy,
Dios sigue en su trono, Él sigue gobernando, Él sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo responsables a Él. Y es por eso que es muy difícil, porque cuando gente verdaderamente tiene dolor y nomás les decimos, hermanos, pues obedezcan a Dios, tenemos que perdonar, se les olvida que no importando nuestro dolor, Dios sigue siendo Dios y nuestra responsabilidad es con Dios. Bob Kellman dijo lo siguiente: podemos resumir nuestra capacidad emocional con la frase estados de ánimo. Al ayudar a una persona que sufre, no simplemente tratamos de atender una emoción, más bien trabajamos con las personas para que controlen su genio, su talento, para que crezcan en su capacidad de lidiar de una manera santa con sentimientos dolorosos, caóticos, complejos, para que en el Salvador su alma halle calma. Hermanos, una expresión que siempre hemos visto aquí en la iglesia es que la paz no se encuentra en la ausencia de los problemas. La paz se encuentra en la presencia de Dios. Y es por eso que hay alguien aquí que puede no tener absolutamente ningún problema en su vida, pero no tienen paz tampoco. Y hay personas que pueden estar llenos de problemas, pero tienen paz. ¿Por qué? Porque la paz se encuentra en la presencia de Dios, no en la ausencia de los problemas. Noten nuestra meta en confrontar bíblicamente, pero también llevarnos a que estén en armonía de todas sus relaciones, porque esa es la meta de Dios, que aprendamos bíblicamente cómo procesar el dolor, cómo procesar el desánimo, cómo procesar las decepciones, cómo procesar los temores, porque esos problemas que acabo de mencionar, en el momento que usted y yo no aprendamos a procesarlos bíblicamente, se vuelven crónicos en nuestras vidas. Todo desánimo mal controlado se hace depresión. Todo enojo no controlado nos hacemos iracundos. Todo ofensa que no es perdonada nos hacemos amargos. Y la Biblia siempre, hermanos, nos advirtió cómo tener nuestra vida interna en control para nuestro bien. En otras palabras, cuando Jesús nos dice que perdonemos, no es necesariamente para la bendición del que estamos perdonando, es para bendición suya. Para que no vivas toda tu vida como que si acabas de chupar un limón, todo amargo, amén. Les llamamos a estas personas, ¿verdad? La gente que tiene cara de poco amigo, ¿verdad? Los ves y sabes que algo está pasando con ellos. ¿Por qué? Porque no han procesado algo que pasó en sus vidas. Y todos, hermanos, enfrentamos cosas muy dolorosas. No puede regresar a su niñez y ver cosas que tuvo que experimentar. Y muchas son dolorosas. Muchos cargan dolores de abuso que pasó cuando eran niños. Qué terrible es eso. Otros estamos hablando niños que crecieron sin padres. A lo mejor falleció tu mamá o tu papá. Y el día de ayer fue un recordatorio de esa pérdida. Miren, yo no sé, la vida por consecuencia del pecado es muy dolorosa, sin duda. Nos metimos en un mundo o nacimos a un mundo lleno de dolor. Nada es un lecho de rosas y en este mundo que vivimos muchas veces hay hombres que dejan sus familias por un amante. En este mundo que vivimos hay familiares que van a abusar del amor que brindas. En este mundo que vivimos alguien te va a lastimar, te va a robar. Pero ese es en el mundo que Dios nos puso y ese es en el mismo mundo que Dios nos dice, déjate digo cómo tratar con este problema. Alguien te ofende, perdona. Alguien te quiere robar, dáselo. No, que voy a ir a agarrar un bate y pegar. No es no es la forma que Dios nos enseñó. Alguien te da una bofetada, dale tú una también. No, dale el otro cachete. Y miren, Dios sabe en qué mundo vivimos, por lo cual es las instrucciones de Dios, hermanos, no es porque Jesús era ignorante de su dolor, es que nosotros tenemos que ser obedientes a Jesucristo. Ron Hawkins y Tim Clinton dijeron lo siguiente en su libro de consejería: el razón y propósito de la consejería cristiana es efectuar la reconciliación capacitadora de Cristo, de las relaciones de la vida de cada aconsejado.
La reconciliación es algo más que el cese del conflicto. Es la presencia de amor, el fomento de un sentimiento de seguridad derivado de mi nueva relación con un Padre Celestial amoroso y confiable. Y la creciente capacidad de mostrar empatía por otras personas. Solo Dios puede hacer eso. Entonces, les vuelvo a recordar, el ciclo vicioso de cómo se llega a la amargura es la siguiente. Vean otra vez la foto aquí. Ese es el ciclo vicioso. Y cuando nosotros entonces estamos comprendiendo por qué me siento como me siento, si usted el día de hoy está atrapado por la amargura, ese es el ciclo el que usted ha pasado. Hubo ofensa, no quiso perdonar, se llenó de resentimiento, salió esto fuera de control y ahora se encuentra en amargura. Siempre es el mismo ciclo, el mismo ciclo, el mismo ciclo. Ahora, muchos están ahí porque quieren. Yo sé que suena difícil, porque yo he estado con personas donde con lágrimas están diciendo, no puedo perdonar. Y está diciendo a mi clase de consejería, y muchas veces es difícil porque cuando estamos en consejería y alguien dice, no puedo perdonar, bíblicamente tenemos que responder a eso, bíblicamente. Y la Biblia nos dice que Dios nunca nos ha puesto en una tentación que nosotros no podamos soportar, sino que juntamente con esta tentación hay una puerta de escape. Ahora, pero es bien difícil porque la persona que te está diciendo no puedo perdonar, en realidad están diciendo, he decidido no perdonar porque tengo mucho dolor. Pero no hay nadie aquí que puede decir que ha en sus facultades rendido su voluntad al no querer perdonar. Eso es más bíblico. No puedo es decir que algo está en mayor poder que usted, pero no es eso, es una decisión propia. Cuando personas se encuentran en amargura, es porque así ellos decidieron. Y es muy difícil, hermanos, porque al hablar con ellos entonces, siempre justifican su amargura. Siempre hay una razón por qué odiar a alguien. Siempre existirá una lista de ofensas que te van a decir, ¿sabes por qué no lo puedo perdonar, pastor? Déjate digo por qué. Aquí tengo mi lista mágica y déjate digo, primero, en 1970 me hizo esto y en 1980 me hizo lo siguiente. En el año 2015 me dijo, y saben, toda persona amarga siempre tendrán sus listas. ¿Por qué? Porque para ellos, hermanos, es muy difícil identificar su problema como un problema. Ellos identifican lo que sienten como una respuesta lógica y buena a lo que les ha pasado. Pero para entonces se hacen muy buenos para cargar sus listas de ofensas. Y cada vez, antes que usted los mal juzgue, antes que usted traiga juicio sobre ellos, sacan su lista. No, espérame, déjate digo por qué soy así. Y les vuelvo a decir que lo que ellos están esperando que usted y yo hagamos es de que digamos, oh, fíjate nomás, Jesús las pensó de todas menos de esta. Al escucharte, de todo el mundo, por fin conocí a la persona que sí puede ser amarga y no pecar. Felicidades, Dios te bendiga. Ya no necesitas mi ayuda, ir y seguir amargos. No. Todos nosotros que hemos llegado a la amargura tarde o temprano, sigue siendo por voluntad propia. Como consejero bíblico, una de las cosas difíciles que se tiene que hacer siempre es tratar bíblicamente con todos nuestros problemas. Lou Priolo dijo lo siguiente: cuando alguien nos lastima, es como si esa persona dejara caer una semilla de amargura en el suelo de nuestro corazón. En ese punto podemos optar por responder de dos maneras. Podemos agacharnos para arrancar la semilla, perdonando a nuestro ofensor, o podemos comenzar a cultivar la semilla, revisando el dolor una y otra vez en nuestra mente. La amargura es el resultado de pensar demasiado en un dolor. Nuevamente es indicativo del hecho de que uno no ha perdonado verdaderamente al ofensor. Entonces, cuando alguien está tratando de convencerme, es que pastor,
yo ya perdoné. Y antes de que dijo, ya perdoné, me acababa de dar una lista de ofensas, no ha perdonado. ¿Estamos de acuerdo? Porque si hubiera perdonado, no hubiera sacado la lista de ofensas. Entonces, para mí, una buena forma que usted me quiere decir, pastor, sufro de amargura, cuando se siente, me va a dar toda la lista que supuestamente usted ya ha perdonado. Pero cada vez que está hablando de lo que le duele en su corazón es porque no ha perdonado. Está diciendo, no, es que déjate digo lo que ya me han hecho, pum, 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 y ahí está la lista. Pero yo ya lo perdoné todo. ¿En serio? Pues no me lo hubieras dicho entonces. Porque lo que queremos tratar lo que es nuevo, fresco, hoy, lo de ayer. No lo de hace un año, 3 años, 4 años, meses. Entonces, ¿por qué? Porque si verdaderamente entonces hubiera perdonado, no estuviera sacando eso. Y ahorita vamos a llegar al punto de que perdonar no es olvidar. Amén. Yo les pudiera hacer una tremenda lista de ofensas que en áreas que mi esposa me ha enojado. Amén. Ahí como la ven, preciosa y chula, de vez en cuando. De vez en cuando me ha hecho enojar. Y estoy seguro que ella también podría tener su lista también conmigo. Pero ¿saben lo que es perdón? Perdón no es olvidar. O sea, si verdaderamente quisieran, ¿verdad que es lo que mi esposa les pudiera hacer una lista? Yo puedo recordarlo, pero el perdonar es ejercitar mi voluntad para ya no reprocharle eso. Pero yo puedo regresar y pensar en todas las cosas. Amén. Otra vez le pedí un masaje en la espalda por 4 horas, no me lo dio. No, ¿sabes? No, pues. Pero todos tenemos, cuando llegamos a la amargura, una razón justificada en nuestra mente. Pero noten segundo, por favor, vean esto. Otra área común para todos los amargados es de que se vuelve demasiado crítico. Demasiado crítico. Cuando alguien está en amargura, una de las señales que van a ver que es común es que es muy crítico. Es una persona que continuamente está tratando de buscar fallas en otro. Y le voy a decir por qué sucede. Este mecanismo sucede natural porque cuando uno se siente que está mal, es necesario entonces que encontrar a alguien que esté igual de mal. Por eso alguien se vuelve crítico, se vuelve así, van a la iglesia o van con la familia o están en el trabajo y todo se hace un asunto de lo que es justo. No, a mí el patrón me llamó la atención porque llegué tarde, pero mira, también la otra persona llegó tarde y no le dijo nada. Regularmente, este tipo de actitud sucede cuando alguien nomás está buscando a ver qué. Y les voy a decir la verdad, que cuando buscas vas a encontrar. O sea, quieres buscar lodo, vas a encontrarlo, porque todos tenemos. Entonces, cuando alguien está amargo y nomás está buscando, por eso en matrimonios que sufren de amargura, ¿sabes lo que están haciendo el uno como el otro? Buscando faltas. Y ahí están, unos con otros, están listos como para un dúo, así están con sus pistolas. Vamos a ver cuándo me va a fallar mi esposo. Yo voy a darle primero y están al ataque porque se vuelven críticos. Noten, una persona amarga llega a ser controlado en todo lo que hace con la amargura. Ve todo por medio de su amargura, por lo cual interpreta todo por sus luchas internas. Uno de esos efectos es de que la persona se hace muy crítica. Si estás enojado con alguien, lo estás observando, pero con ojos negativos. Yo sé por qué me viste así, yo sé por qué, porque no me quieres por eso. Y es lo que está pasando, es que el mecanismo de nuestro cerebro procesa todo por medio del dolor, por lo cual cualquier acción que la persona hace con la que tienes pleito, lo interpretas que es en contra tuya. Yo lo experimento mucho como pastor porque aunque no lo crean, hay gente que se enoja conmigo o piensan que yo estoy enojado con ellos. Entonces, abran sus Biblias, por favor. Hoy voy a predicar, ¿verdad? No sé, de la gente que tiene malos pensamientos. De seguro está hablando de mí. O sea, yo soy como que, esperen. O sea, eso es en general la lucha de todo mundo. Sin embargo, cuando alguien lucha con amargura, hermanos, saca su lupa para comenzar a ver y observar y ver cómo podemos justificar la carnalidad que existe en mí, porque ya la reconozco, pero necesito también tirarle tierra a ustedes para que yo me sienta mejor de mi pecado. Entonces están caminando. Yo sé que estoy mal en esta área, pero la otra persona también allá, ellos estén y nomás caminan así, están viviendo así. Toda persona amarga
vive con su lupa y con su dedo y se la llevan hablando de cómo toda gente es imperfecta. Tráigame la excepción. Toda persona amarga vive con su lupa en la mano y con un dedo para apuntar, porque ellos, como Dios les dio una conciencia, como Dios nos dio el Espíritu Santo de Dios, y estas ambas cosas nos están acusando y nos dicen, estás mal, debes de perdonar, porque conocemos las Escrituras, necesitamos algo que alivie nuestra conciencia. Y regularmente gente, para aliviar su conciencia, tiene que encontrar a alguien peor que uno. No, pues yo no soy tan mal. El hermano tal y tal, él tiene 3 meses de no venir a la iglesia. Pero ¿eso qué tiene que ver contigo? Nada, pero pues nomás ando tirando piedras. Estoy tratando de agarrar la atención que va hacia mí y quiero diferirla a alguien más que de mi punto de vista está peor que yo. Oh, hermano, tú no amas a Dios. Yo sé, pero sí sabes que el Chapo Guzmán tampoco lo ama. ¿Pero qué tiene que ver él contigo? Nada. Pero nomás vamos a buscar a alguien que tiene culpa. Vamos a buscar a alguien a quien tirarle tierra. Pero la Biblia nos dice, para alguien que está luchando con crítica, en Romanos capítulo 2, versículo 1, dice la Biblia, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. ¿Quién quiera que seas tú que juzgas? Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. En Romanos 12, versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense que sí, de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, hermanos, cuando estamos hablando de cosas que en común, que gente que está amarga tiene en común, siempre justifican su amargura, tienen una muy buena razón de por qué odiar a alguien. Luego se vuelven sumamente críticos, están con sus lupas listas buscando. Pero también tercero, aquí esta es muy buena. Tercero, noten, celebran en secreto las desgracias de otros. Amén. Especialmente aquella persona que odias. Si estás amargo con alguien más y escuchas que perdió su trabajo, usted está dentro de sí diciendo, ay, qué bueno, gracias Señor, hiciste justicia de mí. Y no tiene nada que ver con su problema. El problema es de que usted está interpretando todo porque te gusta que a alguien más le vaya mal. Por eso es bien interesante cuando alguien está a punto de decir algo que es doloroso, pero lo dicen con alegría. ¿Sí escuchaste? ¿Sí escuchaste que el hombre dejó a su esposa? Pero te lo están diciendo, no sabes si te lo están diciendo como si escuchaste, o sea, qué feo eso, o escucha, como que si fuera una cosa de qué dar alegría. Porque personas amargas celebran las desgracias de otros. Es muy triste que alguien pudiera festejar el dolor de alguien más. Dios nunca quiso que esto pasara en nuestras vidas. Si escuchaste que perdió el trabajo el hermano, sí, o sea, pero lo estás viendo como que, o sea, ¿estamos celebrando o estamos lamentando? ¿Qué está pasando aquí? Yo sé que nadie aquí lo hace así, ¿verdad? Pero bueno, quinto, lucha por ver la amargura en sí mismo. Obviamente no lo va a identificar y siempre he dicho que la amargura es un pecado muy difícil del cual arrepentirte, porque siempre lo justificas. Es muy difícil ir a Dios y decir, Señor, perdón por mi amargura, porque siempre no es mi culpa que yo me siento así, es la culpa del el que me ofendió. Y es muy difícil arrepentirse de algo en el cual siempre estamos echando la culpa a alguien más. Pero entonces vemos lo común. Vean número 2, por favor. Notemos los dos problemas grandes con la amargura. Y cuando estudiamos la amargura y cuando nos metemos, ahora sí, bíblicamente en cómo ayudar a la amargura, lo tenemos que tratar con el asunto más bíblico. Y vean conmigo Hebreos capítulo 12, versículo 15, porque aquí vamos a comprender bastante de lo que es la amargura. Noten, dice la Biblia, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella, ¿qué dice? Muchos sean como contaminados. Entonces, yo sé que en la mente, hermanos, de todos nosotros, quizás estemos pensando, yo sé, mi problema nomás es con mi esposa, es nomás con ella. Yo y mi esposa, mi amargura es nomás con mi esposa, mis hijos no tienen nada que ver. Pero saben que regularmente eso es un cuento que gente se cuenta. Porque ¿saben quiénes están sufriendo junto con usted por su amargura? Sus hijos. A lo mejor usted se quiere decir eso como para suavizar su conciencia, pero cuando alguien en la familia sufre de amargura, toda la familia lo sufre. Hay familias que por eso ni en Navidad se pueden juntar porque la amargura es tal cual que un tío no puede ver a su sobrino, que no sé, la mamá no puede ver a su hijo, el esposo y la esposa están tan en pleitos que se divorciaron que ya no pueden tener una comida pacífica. Porque la amargura, dice la Biblia, contamina a muchos. Cuando alguien decide llenarse de amargura, está tomando una decisión entonces de que está predispuesto a propósito contagiar a otros. Les voy a recordar en el tiempo de COVID, para muchos que se morían de mortificación, se enojaban con aquellos que no usaban cubrebocas. Tenían tanto miedo de su vida que veían a las personas andar sin cubrebocas como la gente más mala del mundo, irresponsables y esto y lo otro. Por más doctores que se le han dicho, esto no sirve para nada y esto lo demás, todo el mundo estaba afanado por el cubrebocas. Y ya nos van a sancionar otra vez por decir eso. Pero bueno, ya nos han, ¿verdad?, bloqueado de todo. Pero bueno, ya les digo esto. La amargura es peor que COVID. Peor. Porque la amargura sí destruye familias. Y a lo mejor no te quita la vida física, pero te quita todo el gozo del hogar. Te quita todo lo que podrías haber disfrutado. Te lo roba. Y Esaú y Jacob en la Biblia jamás imaginaron que el problema de ellos que tenían entre ellos iba a ser un problema de toda la familia. Por lo cual Jacob sale huyendo porque su hermano quería matarlo, como vimos el domingo pasado. Y toda una familia sufrió por el pleito de dos hermanos. No se trate de convencer que si usted tiene un problema de corazón es nomás entre usted y la otra persona. La Biblia dice que la amargura es una raíz y esa raíz, dice la Biblia, contamina a muchos. Todos sufren cuando hay amargura. Muéstrame una hermana amarga y te voy a mostrar que gente ha sufrido alrededor de esta hermana. Por más tiempo que haya sido que sea salva, por más que conoce la Biblia, eso no importa. Gente amarga termina afectando a toda su familia. La Biblia nos dice en Proverbios 18, versículo 9, noten, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcazar. Entonces, el hermano ofendido, dice la Biblia, es más tenaz que una ciudad fuerte. Hermanos, entonces, ¿cuál es? ¿Y cómo podemos ver entonces los problemas? Y hay dos problemas entonces con lo que es la amargura, hermanos. Y quiero que veamos el primer problema con eso. Primero vemos que la amargura es una raíz. La amargura es una raíz. Dice así la Biblia en el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíz de amargura. Las raíces crecen por debajo de la tierra. En otras palabras, la amargura es un trabajo subterráneo, debajo de la superficie. Nadie lo ve crecer la amargura porque está pasando en el corazón. Incluso aún esta imagen. La imagen que parece que estamos viendo una película de terror, ¿no? La imagen de la amargura. Si ustedes notan, es muy raro para cuando alguien ya llega externamente a externizar su amargura al punto que para donde quiera que camine, ya nomás está así, esta persona está en serios problemas, quizás hasta en problemas de ser como psicópata, porque regularmente gente termina tratando de apaciguar todos los sentimientos por dentro, porque la Biblia dice que la
Amargura es una raíz, es por dentro. Entonces, todos, hermanos, noten, nos hemos acostumbrado a ver la superficie de los problemas. Por eso les estoy diciendo, si alguien, por ejemplo, tiene coraje, muchos van a tratar de decir, déjate ayudo cómo arreglar tu coraje. La Biblia dice que no debes de odiar a nadie. Y yo entiendo, pero en este caso, cuando es amargura, si amargura es la raíz, el fruto es el coraje. El problema verdadero de la persona no es el coraje. Su problema verdadero es ¿qué? Amargura. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Cuando me piden tratar con alguien que está batallando con coraje, piensan que voy a ir a ser el exorcista. La Biblia dice, ¿verdad? Perdona, ama, ama. Entonces la persona se arrepiente de no amar porque odia a su hermano, pero ese no es su problema. Entonces lo que termina sucediendo es que esta persona reforma quizás sus hábitos, la forma que procede, y ahora de repente, ¿sabes lo que hace? Ahora sí, voy a tratar bien a la gente, ahora sí, voy a amar al hermano porque yo sé que eso está mal, pero como el problema verdadero no se trató, tarde o temprano otra vez da su fruto. La amargura es una raíz. Nosotros nos hemos acostumbrado a nomás ver la superficie y no estamos viendo las raíces. Incluso cuando vemos una vida, vean la foto esta, nosotros nos hemos acostumbrado a nomás ver el fruto. Observamos la vida de alguien y pues nomás estamos viendo la vida que ya nos hemos acostumbrado a ver. Vean la siguiente imagen aquí. El problema se encuentra en las raíces. La Biblia dice que la amargura es una raíz. El problema es por abajo. Entonces, cuando la raíz es el problema, quiero que vean la siguiente imagen. Entonces, ¿cómo se ven las raíces de amargura? Pues por debajo de la vida, en el corazón de la persona, hay pensamientos continuos de la ofensa. Siempre noten el no querer perdonar, continuamente alimentando la herida, justificando los errores, culpando al ofensor y continuamente siempre por debajo, por donde nadie ve, la persona está cantando la misma canción, el mismo evento, está alimentando el mismo dolor y todas estas cosas están sucediendo no a la vista de todo mundo, está sucediendo en el corazón. Las raíces, noten, primero absorben, luego retienen, luego crece. Si usted hace un estudio de cómo crecen los árboles, las raíces primero absorben, retienen y arrojan crecimiento. Absorben el agua, retienen el agua, da crecimiento. La Biblia, hermanos, no cometió un error al decir que la amargura es una raíz. Porque cuando alguien está amargado, entonces, ¿qué hacen? La amargura absorbe, retiene, no perdona, se llena de resentimiento y comienza a dar fruto, amargura. La raíz absorbe, retiene y comienza a dar fruto. Entonces, no perdona, retiene, se llena de resentimiento y ya no puede tratar bien a alguien. Absorbe, retiene, entonces ya el matrimonio ya no está bien. Aplíquelo como usted quiera. Toda amargura comienza a funcionar de la misma forma. Por eso la Biblia dice entonces que es una raíz. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Jim Newcomer dijo lo siguiente: puede que seas la persona más amable en el recibidor de la iglesia del domingo, pero si te niegas a perdonar a alguien, eres la persona más violenta en el recibidor de la iglesia. Dijo Jesús que la violencia comienza en el corazón con el odio. El chisme, la calumnia, nacen de la amargura. Jesús dijo en Mateo 5:21, oíste que fue dicho de los antiguos, no matarás, cualquiera que matar es culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Erwin Lutzer dijo lo siguiente: quizás el mayor obstáculo para nuestra plenitud emocional sea la amargura, el resentimiento que se genera cuando nos maltratan. Ver salir libre al culpable, al que arruinó nuestras vidas, solo aumenta la ira. La injusticia de todo esto nos hace clamar
¿Dónde está Dios? Entonces, alguien arruina tu vida y los ves a ellos bien felices y tú continuamente ves tu vida miserable. ¿Qué piensas? ¿Verdad? Ojalá que la ira de Dios caiga a esa persona. Y uno vive siempre enojado, hermano, siempre haciendo rencor. Pero la Biblia nos manda que nos amemos todos nosotros unos a otros. Amén. Y les vuelvo a recordar esto, hermanos, porque yo no soy su mamá. Amén. Se los dije el domingo pasado. Usted es una persona muy difícil para amar. Yo soy una persona muy difícil para amar. La única persona que en realidad me ama incondicionalmente es mi madre. Para ella no hago ningún mal. Amén. Agarraba yo de los peores calificaciones y mi mamá siempre decía, no, mi hijo es bien inteligente. Yo no pasé matemáticas, pero pues sí. ¿Verdad? Y la verdad es que nosotros como seres humanos somos tan difíciles porque cada uno de nosotros tenemos nuestro genio, nuestra forma de pensar. Hay personas más prudentes y todavía siendo difíciles hay personas que no son prudentes para nada y se jactan de no ser prudentes. Y la verdad es que aún en este misterioso cuerpo en el que vivimos, donde somos todos bien difíciles, todos somos difíciles, la Biblia nos manda amarnos. Pero si verdaderamente amas, dice la Biblia en 1 Corintios 13:5, no, hablando del amor, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y ese versículo de 1 Corintios 13, por accidente dice Mateo 5, pero es 1 Corintios 13:5. Hermanos, este versículo no fue escrito para matrimonios. 1 Corintios 13 es usado tanto en matrimonios porque habla de lo que es el amor puro. Capítulo 13 de 1 Corintios fue escrito a una iglesia que debería de amarse en amor puro unos con otros. Y la Biblia nos dice que el amor entonces no guarda rencor. Por eso muchas veces es difícil en consejería bíblica cuando existen listas de ofensas en el matrimonio. No, es que pastor, déjate digo, mi esposo, déjate digo lo que él me ha hecho y me dan toda la lista de los últimos 15 años. Pero la Biblia dice que el amor puro no guarda rencor. Entonces, si no es amor puro, ¿qué es entonces? Él me lastimó, ella me trató mal, él quebrantó mi corazón. Entre más dejas que la raíz viva, vas a ver desesperadamente toda la destrucción que esto trae. Erwin Lutzer continuó diciendo, noten, ciertamente es mejor cuando nos piden perdón. Sin embargo, creo que podemos perdonar a cualquiera, incluso a quien no lo busca. Existe el perdón unilateral, un tipo de perdón que nos hace estar dispuestos a librar nuestros sentimientos de amargura ante Dios, incluso si no hay reconciliación con las otras personas. Como Cristo en la cruz, podemos perdonar a quienes nos han herido, incluso si no se arrepienten de lo que han hecho. En tales casos, el perdón significa que entregamos nuestros resentimientos a Dios y decidimos dejar que Él se ocupe del ofensor. Y hermanos, les digo, porque ahí están muchos. Estoy esperando que me pida perdón. Pues sigue esperando, el amor hasta te pudres ahí esperando, porque a lo mejor nunca llegan. Y si nomás estás esperando, vas a esperar todo, y entre más, y con cada día que pasa, te enojas más. Con cada día que pasas, odias más, resientes más, estás más en amargura. Y cuando menos lo esperas, ya usted ya cambió. Usted ya trata a todos diferentes. Ahora sí maltratas a todos. Eres áspero, de corta chispa, de corta mecha. Te dicen una cosa y ¡pah! Estallas. Y todo el mundo está un poco confuso porque antes eras dulce, pero ahora es bien amargo. ¿Qué está pasando? No perdonaste. Y ahora de repente, no, hombre, no le digas nada a la hermana porque va a explotar. Y te tienen miedo. Pero qué feo tener ese testimonio. No vayas a cruzarle a la hermana porque te va. ¿Pero por qué? ¿Qué no debemos de perdonarnos en Cristo?
Pero cuando hay amargura es imposible porque esto nos cambia. Entonces, hermanos, el primer problema es que la amargura es una ¿qué? Raíz. El segundo problema entonces con la amargura no solo es que es una raíz, hermanos, pero segundo, la amargura, noten, tiene su fruto. Si la amargura es una raíz, pues toda raíz tiene su fruto, porque el primer trabajo de la raíz es absorbe, luego la raíz retiene y luego la raíz ¿qué hace? Da su fruto. Entonces, la amargura cuando la comprendemos así, vean el fruto entonces de la amargura es muy venenosa. En ningún sentido de la palabra, la amargura tiene buen fruto en nuestras vidas. Ya les enseño, hermanos, esta foto para que podamos comprender entonces. Cuando hay amargura en la raíz, nuestro árbol regularmente, típicamente así se va a ver. Se va a ver con mucha dificultad, se va a ver, hermanos, va a ver entre medio de buen fruto, mal fruto, pero es puro veneno lo que nuestra vida comienza a arrojar. Y hermanos, y el ser humano siempre está propenso a hacer ciertas cosas que no tienen sentido, pero la raíz de la amargura es lo que comienza a brotar en nuestras vidas. Muchas veces se puede aparentar hacer el bien, pero luego se comienza a hacer el mal. Todo porque las raíces están mal. Muy bien. Y ahora sí voy a usar dos ejemplos aquí. Hermano José, venga para acá. Hermano Michel, venga, por favor. Vamos a usar esos dos hermanos aquí. Hermano Michel va a representar lo peor que existe en este mundo. No, son mentiras. Váyase para allá, hermano, usted para acá de este lado. Y está usando este ejemplo en el primer servicio. Usted, hermano, venga para acá. Usted sabe quién representa. Ahora, les digo cómo funciona lo que es la amargura, hermanos, porque todos malinterpretamos. Pensamos que la amargura siempre se va a ver mala siempre. Y muchas veces no. La forma que la amargura en muchos casos se ve en las intenciones del corazón de cómo las cosas funcionan. Entonces, les doy este ejemplo muy sencillo. Supongamos que el hermano Michel allá es el pastor de la iglesia. Supongamos aquí que el hermano José es otro hermano de la iglesia. Yo soy otro hermano de la iglesia. No me vean como pastor en este momento, pero ambos escuchamos, ¿verdad?, que el pastor necesita un nuevo maestro de escuela dominical. Supongamos que yo al hermano José no lo puedo ver ni en foto. Cuando yo veo su foto se me revuelve el estómago y como que tengo un deseo de que él muera. Muy bien, eso, o sea, literalmente tengo malos sentimientos contra él. Pero yo escucho que el hermano José hizo un comentario. Yo quisiera ser el siguiente maestro de escuela dominical. Y yo sé que suena esto muy chistoso, bien raro, pero cuando hay amargura, la amargura aún se ve de esta forma porque no todos lo ven así. La amargura también se ve entonces de que yo escuché de alguien, que él quiere ser el maestro de escuela dominical, entonces yo corro al pastor. ¿Verdad? Pastor, fíjate, yo quiero ser el otro maestro de escuela dominical que tú necesitas. Yo voy a ser un siervo, voy a hacer del trabajo, lo que tú digas. Es que tú sabes, yo amo a la gente, amo a los niños. Y noten, lo que aquí se puede ver como una obra buena, en realidad es un asco. Porque vino de la raíz de la amargura. Lo único que estoy haciendo es tratando de causarle daño a él. La amargura, hermanos, hace que nos malcomportemos, que hagamos algo que se pueda ver bien, pero en realidad nomás estamos por causarle daño a aquella persona en la cual odiamos. Podemos estar así diciendo, no, yo puedo servir. Y sucede todas las mismas cosas, hermanos. Un día estaba en consejería con alguien de familiar, que estaban en una reunión familiar y dos hermanas de sangre estaban en tal pleito que cuando una se fue de la cocina, la otra le arruinó la cocina, la comida que estaba haciendo. Le puso demasiada sal para que cuando todos probaran la comida que estaba haciendo, entonces, ay no, se te fue la sal. Y todos entonces le gustara la comida de la otra hermana. Hermanos, no se imaginan, gente amarga se comporta como gente amarga. Y puede verse como una buena obra aquí. Se puede ver como algo bueno que estoy haciendo, pero si la raíz es amargura, ¿cómo creen que va a ser el fruto? Si la raíz es odio, coraje, ira, amargura, ¿cómo creen que se va a ver el fruto? Nuestra vida va a ser venenosa. Aún las intenciones y todo lo que hagamos con nuestra vida
va a ser con un motivo incorrecto y muchas veces nomás para lastimar a aquella persona, para tomar ventaja de ellos. No, fíjate que va a decir él, no sé, yo voy a comprarme un café, yo voy corriendo y me compro uno antes que llegue él. Y gente, hermanos, astuta que está llena de amargura, hace algo para dañar a la persona que odia. Si yo soy ujier y veo que los hermanos son ujieres, aquí están los bosquejos que todos recibieron, y yo soy lleno de amargura, le quiero causar un daño a los ujieres, voy a ir a esconder los bosquejos en un lugar para que nadie los encuentre. ¿Para qué? Para que me necesiten a mí. ¿Dónde están deja yo los busco y ya de repente yo salgo con los bosquejos? Aquí están, yo sé dónde están, aquí están. Sería como los que están en el sonido, sea Benjamín, hermano José, Leilani, los que estén allá, que de repente yo introduzca a alguien más y diga, esta persona ahora va a estar sirviendo en el sonido. Y ellos se llenen de celos. Y antes que se termine un servicio y se vaya al otro, los del sonido manipulen todo el sonido para que en el siguiente servicio sea un desastre y se vea mal la persona que está en el sonido. Ahora, todo esto yo lo he aplicado en la iglesia, pero muchos de ustedes hacen lo mismo con sus problemas familiares, con sus problemas en el trabajo. Como piensas con la amargura, haces todo para destruir a la persona con la que tienes amargura. Vamos a tener una reunión familiar. ¿A qué horas llega mi tío Beto? ¿A las 3? Bueno, entonces yo voy a llegar a la 1 para no verlo. Amén, hermanos, pueden tomar asiento, gracias. Y les estoy diciendo, hermanos, que todo esto nos afecta a cada uno. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia dice en Proverbios 18:19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Por la superficie, Jacob se miraba como que él quería la bendición de Dios. ¿Recuerdan eso? Pero profundamente quería robarle la bendición a Esaú. Es que una acción aquí no quiere decir que es lo mismo acá y las cosas están sucediendo totalmente mal. Noten por favor Deuteronomio 29:18. Nos dice cuál es el fruto entonces de la amargura. Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir y servir dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Hermanos, cuando hay amargura, todo mundo lo sabe en su casa. Yo de niño recuerdo que prefería ir a jugar, estar todo el día afuera que ir a mi casa. En ese tiempo, como no éramos salvos, no éramos cristianos, mis padres siempre peleaban, siempre discutían. Y para mí era, ¿sabes qué? Mejor estar jugando, tener una buena excusa por qué no llegar a casa. Hay una razón muchas veces de por qué jóvenes no quieren estar en casa. No es normal, todos debemos de querer estar en casa. Y cuando jóvenes no quieren estar en casa, ¿por qué? ¿Qué está pasando en casa? Yo sé por qué no quería estar en mi casa. Siempre era hiel y ajenjo. Siempre. Doloroso. 3 veces mis padres se separaron. ¿Saben lo triste que es para un niño tener que empacar todas sus cosas porque se va a ir a otro lugar? Porque los padres no pueden llevarse bien. Y les estoy diciendo que nunca, hermanos, cuando alguien está en amargura, nunca es entre nomás el esposo y esposa. Sufre toda la familia. Nunca es entre un hermano y otro hermano, sufren las familias representadas. Por eso, hermanos, cuando tienes aquí un problema con un hermano, noten esto. Si el hermano con el que tuviste conflicto es inmaduro, va y contagia a su esposa de lo que acaba de pasar. Y el siguiente servicio, adivinen qué. Ya no es el problema entre usted y el hermano, ahora es el problema entre usted, el hermano y su esposa. Porque era su esposa, te está viendo. Y bueno, pues ¿qué tiene que ver eso con tu esposo, no contigo? Porque ya está contagiada. Muy pocos saben cómo tratar problemas. Amén. Yo inmediatamente sé cuando alguien habló, porque entonces todos me ven igual.
Hasta los niños llegan y, ¿qué? Porque están enojados. Una de las prácticas que he tratado de hacer en mi casa es no traer basura a mi casa. Y muchos hermanos de ustedes, mis hijos les van a sonreír y les van a saludar porque yo no voy trayendo basura a mi casa. Yo no voy a decirle a mis hijos todo lo que hablaron de mí o lo que dijeron de mí, nada de eso. Incluso muchos de los problemas ni a mi esposa le digo. ¿Saben por qué? Porque yo necesito que ella esté alegre. De nada sirve que los dos estemos tristes. Entonces yo tengo que tener la madurez para retener esto, no ir a mi esposa y decir, oh, no, al que no sabes qué es lo que dijo el hermano de mí. Porque entonces mi esposa, porque me ama, va a ver mal al hermano. Y así de rápido gente se contagia de amargura. Hay cosas que yo he escuchado, que gente ha dicho de mi familia que nunca llegaron a los oídos de mi esposa. Jamás. Porque quiero que mi hogar sea feliz. Y yo decido que cuando yo entro a mi casa, en cuanto yo entre a mi casa, es un pedazo de cielo. Que toda la basura exista fuera de mi hogar, no dentro. Y yo estoy seguro que mi esposa ha escuchado cosas que nunca me ha dicho a mí para que yo me mantenga alegre. Muchos matrimonios no practican esto, llevan toda clase de basura, se contagian y por eso dice la Biblia que con la raíz de la amargura muchos se contaminan. Ahora veamos entonces, ya vimos lo común en gente, lo que es en común, cómo se justifican, están llenos. Ya vimos los dos problemas y los dos problemas de la amargura, hermanos, es que es una raíz y la raíz da un fruto. Quiero terminar con esto, número 3. Destruye la amargura en su vida. ¿Cómo es que se destruye la amargura en nuestras vidas? La Biblia nos dice en Efesios 4, versículos 31 y 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Levíticos 19, 18. No te vengues ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo, ¿qué dice? Como a ti mismo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, hermanos, tratar y una vez más vencer la amargura en nuestras vidas? Y antes de decirles esto, yo sé, hermanos, que a lo mejor puede sonar bien sencillo lo que voy a decir, pero eso es lo que la Biblia dice y tenemos que comprender, si queremos la Biblia, creemos la Biblia. El problema es que muchas veces nosotros nos volvemos incrédulos hacia las Escrituras, por eso no nos sometemos a ellas. Y cuando no nos sometemos a las Escrituras, ya no decimos, Señor, sea tu voluntad, es mi voluntad, mi coraje, mi resentimiento. Pero ¿cómo podemos encontrar libertad? Vean primero, por favor, arrepiéntete del pecado de amargura. Noten que no he comenzado con el ofensor. Y déjales doy esta ilustración, hermanos, para poder comprender. Vean el versículo 15, nomás para comprender, y luego vamos a ver el versículo 17. ¿Estamos todos ahí? Dice la Biblia, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué deje de alcanzar? La gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Versículo 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad, noten, para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ahora, ¿cómo les pudiera aplicar eso? Voy a pedirle otra vez al hermano Michel, hermano José, si pueden venir por favor para acá. Vamos a dar esta ilustración para poder comprender una vez más qué significa eso. Hermano Michel, otra vez de este lado. Ahora usted va a representar Dios. Así que para que te caiga un rayo ahorita a ti. Entonces vamos a suponer una vez más, la ilustración es, yo al hermano no lo puedo ver ni en foto. Tengo un gran reproche de amargura contra él. Ahora, todo comenzó con una ofensa. El hermano me defraudó, me robó un carro, me robó el dinero que le presté, llegué a la ruina. A usted agregue la suya personal, él lo hizo. Muy bien.
Entonces yo estoy aquí, entonces estoy tratando de ver y supongamos entonces que si regresamos al ciclo, inició todo con una ofensa, decidí yo no perdonar, me llené de resentimiento, estoy alimentando la raíz está reteniendo, está absorbiendo, perdón, está reteniendo, ya dio su fruto y le vamos a agregar años después, ya han pasado años y yo ya soy bien amargo, mi vida es un desastre. Mi vida emocional ya está fuera de lugar, ya hasta maltrato a mis hijos sin darme cuenta. Yo maltrato a mis hijos por el coraje y el odio en el cual yo perdí control, que ahora está afectando toda mi vida. Muchas veces he hablado con hombres que literalmente, hermanos, me dicen que toda su vida llegó a su ruina porque alguien les hizo un daño, un tío les hizo un daño, su hermano le pegó y algo pasó, alguien me corrió de mi casa, algo, o sea, van a decir lo que sea. Pero en fin, hay resentimiento. Y les voy a decir por qué muchas veces no son libres las personas. Cuando yo ya tengo resentimiento, y aquí usted puede poner a su cónyuge, a un hermano, a un familiar, quien sea. La razón que muchas veces no hay libertad es porque pienso, ahora sí, lo voy a perdonar, ya voy a estar bien. Pero el problema es de que uno no lo identifica así, que cuando uno está lleno de amargura, el problema ya no es con el hermano, el problema también es con Dios. Yo permití que un pecado existiera en mi vida. Ya no se trata para ser libre, ya no se trata de nomás perdonarlo. Se trata de yo estar en una posición donde la gracia de Dios, yo pueda experimentar esta gracia. Y por eso el primer paso para ser libre de la amargura ya no es tanto ni perdón. Va a llegar el punto donde lo tengo que perdonar. Pero antes que yo perdone, yo necesito ser perdonado. Y esto toma una madurez espiritual muy grande, porque ¿cuál es el error de toda persona amarga? Siempre siente una razón justificable de por qué está amargo. Entonces, esto toma, hermanos, una gran cantidad de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Porque por mucho tiempo, por yo tener aquí amargura, ¿saben lo que yo no he estado experimentando? La gracia de Dios. Y ¿sabes la razón, hermanos, que nosotros no somos tan mal como podríamos ser? La gracia de Dios. ¿Sabes por qué usted y yo no hemos sido consumidos por Dios? Por la gracia de Dios. Pero ¿qué pasa cuando no estamos recibiendo esta gracia? Nos volvemos duros como piedra. Problemas abundan, nuestra actitud, perdemos control de nuestra vida. Si llega el Espíritu Santo entonces de Dios obrar en mi vida, ya no se trata de lo que Él me hizo, se trata de lo que yo estoy haciendo. Entonces yo tengo que llegar a Dios, ya no se trata de Él, ya no es un Señor, perdóname, pero, así como muchos matrimonios se piden perdón. Hija, perdóname, pero en realidad tú tienes la culpa. Cuando te dicen perdón, pero, si hay un pero, no te están pidiendo perdón. Porque un perdón genuino nomás es perdón. Perdón porque yo hice esto mal. Pero muchos son buenos a decir, perdón, pero en realidad tú sigues siendo culpable. En este caso, cuando yo voy con Dios, entonces, es, Señor, perdóname a mí, porque yo me llené de amargura, porque yo no perdoné. Y eso es mi culpa. Porque tú me pides que yo perdone y no fui obediente a tu palabra, perdóname por la amargura que yo tengo. Quiero perdonar como tú perdonas, Señor, perdóname. Eso es arrepentimiento. El problema es que gente aquí viven sus vidas como Esaú, porque si ustedes notan el versículo 17, puedes procurar el arrepentimiento, pero no alcanzarlo. Entonces estás, ¿por qué? Si ya te perdoné, ¿por qué me siento esclavo todavía? ¿Por qué me siento con dolor? ¿Por qué la vida se siente tan oscura? Porque tengo que ir allá para experimentar libertad. No puedo dar perdón si yo no he sido perdonado. No puedo dar gracia. Si de gracia recibimos, ¿qué damos? Por gracia damos. Pero si la gracia de Dios yo no la estoy recibiendo porque soy lleno de amargura, ¿cómo le voy a dar a Él gracia si yo no estoy recibiendo gracia? Es muy importante que si usted está en amargura, si verdaderamente quiere ser libre de amargura,
el primer obstáculo, el primer paso para ser libre es ir a Dios y confesar su pecado. No tiene nada que ver con el ofensor, no tiene nada que ver qué te hicieron, no tiene nada que ver lo profundo y herido que sentiste el dolor. Tiene todo que ver con si obedeciste o desobedeciste a Dios. Y la Biblia dice, perdona así como yo te he perdonado. Quítense de vosotros toda amargura, todo resentimiento, toda gritería. La Biblia nos ordena a perdonar, pero cuando me ofendieron, yo decidí ser desobediente. Y como yo decidí ser desobediente a Dios, eso me llevó a resentimiento. Y como eso me llevó a resentimiento, eso me llevó a amargura. Y ahora estoy exhibiendo todo el fruto en mi vida de que produce la amargura. El primer paso es pedir perdón con Dios. Ahora sí, puedo dar lo que yo recibí. Ahora sí, yo puedo decir, ahora sí voy a perdonar al hermano, porque gracias a Dios Él me perdonó a mí. Y como Él me perdonó a mí, yo puedo perdonar. Amén. Ahora sí, hermanos, pueden tomar asiento. Por eso dice la Biblia en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, segundo, para ser libre, identifica bien el objeto de tu amargura. ¿Qué fue? ¿Qué sucede? Y decide no participar en esto. Y dice la Biblia, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más repréndelas. Noten tercero, por favor. Perdona a su ofensor como Cristo te ha perdonado todas las ofensas que has hecho contra Dios. Se acabó la batería. Ok, muy bien. Aunque ya vamos a terminar, hermanos. No se preocupen. Dijeron, oh no, ya le pasaron otro micrófono. No se os asustéis. Mateo 18:32 dice la Biblia. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de su hermano sus ofensas. Entonces sí, hermanos, primero se arrepiente uno con Dios, Señor, perdóname. Identifica uno lo que ha estado pasando y decide alejarse, pero luego tarde o temprano uno tiene que ir al ofensor y perdonar. Pida perdón o no, tenemos que perdonar. F.B. Meyer dijo, al vaciarnos de nuestra amargura, Dios nos llena de su paz. La amargura encarcela la vida, hermanos. El perdón la libra. Y cuarto, y el paso más difícil, bendice al que te ofendió. Una marca verdadera de tu libertad es poder hacerle el bien al que te lastimó. Lucas 6:27-28, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por lo que os calumnian. Y unos, yo sé que está orar, vamos a orar que mueran, ¿verdad? No, orad. Vean, la habilidad de perdonar es algo que hace que nuestra fe se vea verdadera, hermanos. Solo tenemos, hermanos, vean, dos opciones. O revives la ofensa o la dejas ir. Usted decide. Pero es decisión propia. Y yo rehúso muchas veces, y hermanos quizás me pueden malentender, porque sí es cierto, podemos sufrir cosas muy terribles, muy dolorosas. Sin embargo, nunca tenemos una licencia para pecar. Es nuestro trabajo perdonar. Y yo no sé qué lucha tendrá usted, yo no sé qué pleito tendrá usted, yo no sé
Pero si la tempestad que usted tiene ahorita tiene que ver con el no perdonar, quieres ser libre, inicias con Dios y terminas perdonando. Es la única forma de ser libre. De otra forma, usted está decidiendo tener una raíz en la cual muchos van a ser contaminados y muchos van a ser afectados. Vamos a orar. Señor, te pido, por favor, bendice este tiempo de invitación.